Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por visitar este espacio. En esta oportunidad estaremos aprendiendo cómo instalar OBS de forma fácil, sencilla y totalmente gratis. OBS es un software libre de código abierto que nos va a permitir realizar grabaciones de videos y transmisiones en vivo o streaming bajo las siguientes plataformas, siendo las más utilizadas: YouTube, Twitch y Facebook. Además de esto, está disponible para Windows, MacOS y Linux. El enlace es el siguiente, pero de igual forma te lo voy a estar dejando en la caja de descripción. Vamos a poder realizar la descarga en el segundo enlace que se encuentra en la parte superior. Hacemos un clic, se nos abre la siguiente ventana y nos muestra los diferentes sistemas operativos para poder realizar la descarga. En el caso de Linux, las opciones son las siguientes. Vamos a hacer clic en el segundo botón de instrucciones de construcción y allí vamos a copiar las instrucciones que correspondan de acuerdo a la versión de Linux que tenga tu ordenador. Simplemente vas a copiar las instrucciones y ejecutarlas para que se efectúe la instalación. Me regreso al enlace de descarga y también, si lo deseo o necesito alguna de las versiones anteriores, podemos hacer clic en este enlace y vamos a poder efectuar la descarga de alguna versión anterior si es el caso de que lo necesitemos. En el caso de MacOS, las versiones para la instalación son las siguientes. Realiza la descarga de alguna de estas dos opciones según sea el caso. También puedes efectuar descargas de versiones anteriores. Nosotros vamos a estar realizando la instalación del sistema operativo Windows. Nos dice que está disponible para Windows 10 y Windows 11. La versión actual que vamos a estar instalando es la 29.0.2, que fue publicada en febrero, y vamos a estar realizando la descarga. Los requisitos para la instalación que debería tener tu PC para este tipo de instalación son los siguientes. Esta versión que estamos descargando es para un sistema operativo de 64 bits. Pero si necesitas realizar la instalación de una versión anterior, como te lo dije anteriormente, puedes hacer clic en el botón de versiones anteriores. Entonces vamos a hacer clic en el botón de descargar instalador y automáticamente inicia la descarga. Este proceso va a durar de acuerdo a la velocidad de tu internet. Y aprovecho para decirte que si este video te está gustando, no olvides regalarme un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que subamos un nuevo video. Y una vez que culmina la descarga, hacemos clic en el archivo que acabamos de descargar. Automáticamente se nos va a abrir el instalador. Vamos a pulsar el botón siguiente, hacemos un clic. Aquí nos da la información del contrato para la aceptación. Nuevamente hacemos clic y la siguiente ventana nos brinda la ruta del sitio donde se va a estar instalando nuestro programa en C, en archivos de programa, en la carpeta OBS. Preferiblemente dejarlo allí. Entonces procedemos a pulsar el botón siguiente e inicia la instalación. Esto no demora mucho tiempo, todo va a depender también de tu computador. Una vez finalizada la descarga, hacemos clic en el botón Finish. Nos aparece esta ventana con el asistente de configuración automática que nos pregunta para qué vamos a estar necesitando este programa. Si lo vamos a necesitar para realizar transmisiones y la grabación es secundaria, o si lo vamos a utilizar solo para grabación y no vamos a hacer una transmisión, o en el tercer caso, si solo se va a estar utilizando la cámara virtual. Esta configuración automática va a determinar la mejor configuración basada en las especificaciones de tu computador y la velocidad del internet. Sin embargo, yo en este momento no voy a estar realizando una configuración automática porque también quiero enseñarte en mis próximos videos la forma en la que tú puedes configurarlo. Pero si es de tu preferencia utilizarla, no hay ningún inconveniente. La ventana de atrás que puedes observar son las modificaciones que se han realizado a esta nueva versión. Entonces yo le voy a dar cancelar, voy a cerrar esta ventana y ahora lo que vamos a poder observar
es el entorno de OBS. Vamos a tener las escenas que vamos a poder preparar para realizar nuestras grabaciones, las fuentes que vamos a poder ir agregando a nuestras escenas, bien sea captura de audio, captura de entrada de audio, captura de juegos, captura de ventana, imágenes, entre muchas cosas más. También podemos observar el mezclador de audio, donde vamos a tener tanto el audio del escritorio como el audio del micrófono. Y del lado derecho los controles que vamos a poder estar utilizando para iniciar transmisión, iniciar grabación, cámara virtual, modo estudio, ajustes y salir del programa. En este momento te voy a mostrar la opción de ajustes para que en el caso de que tu programa no haya sido instalado con el idioma de tu preferencia puedas cambiarlo. En esta opción, en la opción general, idioma. En mi caso yo lo he instalado con el idioma español. No tengo que realizar ningún cambio, pero si no es tu caso, si el programa se ha instalado con un idioma que no es el deseado, por esta opción tú puedes cambiarlo. Una vez que elijas el idioma de tu preferencia, vas a marcar la opción aplicar y luego la opción aceptar. Hasta acá el video tutorial del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este momento, y si este video te ha gustado recuerda dejarme tu like. Si tienes alguna duda déjamela en los comentarios, comparte para llegar a muchos más, y si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal porque vamos a estar subiendo mucho más contenido sobre este programa y otros más, así que no te lo pierdas.